Los pueblos indígenas hacen parte de nuestros orígenes, de nuestra historia y de nuestra variedad cultural. A pesar de solo representar el 5% de la población, su aporte a la cultura mundial no se puede calcular, pero sí debemos valorarla. Y en Colombia no es la excepción. Hacen parte de nuestra herencia, aquello que nuestros antepasados dejaron, aquello que se conservó y aquello que tal vez se transformó. Hoy vale la pena ahondar un poco más en estas comunidades, como lo veremos el día de hoy en estas 3 comunidades más ejemplares de Colombia. En la Guajira colombiana se encuentra uno de los grupos indígenas más representativos del país, los Wayuu. La etnia indígena más numerosa de la Guajira es caracterizada por una visión única del mundo y, compuesta por más de 30 clanes diferentes, es el vivo ejemplo de un grupo indígena con una identidad clara en el marco del siglo XXI. Es de resaltar que a través de la historia han sufrido múltiples ataques a su cosmovisión, de los cuales resalta el intento evangelizador del siglo XIX. Sin embargo, incluso hoy en día se mantienen fieles a sus creencias. Los hablantes de arawak se identifican por ser una comunidad en la que el rol de la mujer es prominente y por el adaptarse constantemente sin sacrificar sus raíces. Además, claro, su auténtica conexión con el arte del tejido, pues no es solo una práctica cultural y herencia de sus ancestros, es una forma de concebir y de expresar la vida tal como la sienten y la desean. En su historia han desarrollado múltiples momentos económicos. Antes de la llegada de los españoles eran mayormente nómadas y vivían de los frutos que la naturaleza pusiera en su camino. Con la llegada de los europeos se dedicaron al pastoreo y se asentaron en mayor medida. Asimismo, han sido un grupo ampliamente afectado por la situación económica, social y política del país. Hoy en día se han visto gravemente afectados por la explotación petrolera y minera que se ha desarrollado en la zona de La Guajira. Los arhuacos o icas se localizan en la vertiente occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es un grupo de aproximadamente 14.800 personas, las cuales descienden de la familia lingüística chibcha. Se organizan de manera que es la figura de El Mamo, la máxima representación de la comunidad, y dentro de sus deberes se encuentra la toma de decisiones con consecuencias políticas, además de que es el máximo órgano jurisdiccional de la comunidad. Sin embargo, no actúa solo, pues tiene unos ayudantes conocidos como comisarios, que le ayudan en todas sus funciones. Es importante resaltar que en los últimos tiempos el grupo ha ido perdiendo su homogeneidad, pues mientras una parte desea preservar sus tradiciones y velar por la salvaguarda de sus raíces, la otra ha ido adoptando elementos de la sociedad mestiza, como el vestido y la lengua. No obstante, ambos grupos siguen participando de manera activa y conjunta para la toma de decisiones políticas. Por otra parte, también es de recalcar que se dedican a nivel de producción económica a la ganadería y de que son un grupo con una capacidad de movilidad importante, pues se trasladan en diferentes casas que tienen alrededor del mismo resguardo. Para hablar de la importante organización del CRIC es esencial hablar de su origen. Decir que fue fundado en Toribio, Cauca, el 24 de febrero de 1971, como una federación de apenas 7 cabildos. En la actualidad está constituido por 115 cabildos y 11 asociaciones de cabildos de los pueblos Nasa, Huambiano, Totoroes, Polindara, Guanaco, Coconuco, Quisgo, Yanacona, Inga y Eperara, los cuales son sujetos colectivos que componen esta llamada organización del CRIC, agrupados en 9 zonas del departamento del Cauca. No muchos saben este dato, pero el CRIC fue cofundador de la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Su lugar está en el departamento del Cauca. Ellos no ocupan un territorio delimitado, sino que están distribuidos por todo el departamento, ocupando más de 5.000 kilómetros cuadrados de poco más de 29.000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento en su totalidad, con poco más de 190.000 habitantes indígenas. Sus tradiciones son varias, pero comparten muchas de ellas, sin embargo conservan su autoctonía, algunas de las cuales son el uso de escudos y banderas diferentes, y que los líderes utilizan bastones de mando, y comúnmente son los adultos mayores, o que pertenezcan a este linaje tradicional indígena, es decir, el hijo del cacique, por ejemplo, o aquellas creencias del dios del sol, el dios de la luna, todas muy comunes, sin embargo con diferentes nombres. En el tema del CRIC es importante destacar el pueblo Nasa,
el cual representa más del 13.5% de la población indígena en Colombia. Su origen data desde la llegada de los españoles. Los indígenas Nasa viven dispersos en lo que hoy se conoce como Tierra Adentro en el departamento del Cauca. Pese a su fuerte resistencia a la colonización española, a mediados del siglo XVI se establecieron encomiendas y misiones en estos territorios. Desde entonces los Nasa han emprendido múltiples luchas por su territorio, competido por los Pijao, Guambiano y Guanaca. Su lugar, es decir, están ubicados mayormente en el departamento del Cauca, pero también se encuentran en el departamento del Huila o Valle del Cauca. Sus tradiciones son variables. Ellos creen en el dios del sol, subsuelo, la muerte, calor, la vida y la limpieza. Su cosmología es fundamental para la concepción de los Nasa. Oyet, Oyat en el habla de algunas comunidades, como espacio, abrigo y construcción colectiva de una vida. Una abuela y un abuelo cumplieron el papel de integradores del conjunto. Los seres eran vientos y espíritus, pero la abuela y el abuelo los llamaron para que tuvieran una casa y así pudieran tener cuerpos. Como chocaban unos con otros y se hacían daño, la abuela y el abuelo les dijeron que no podían seguir divididos, sino que tenían que unirse y se unieron. Y así cada uno tuvo su cuerpo. Así es el universo. De este modelo surgen las casas de cada uno, casas de los animales, casa del sol, desde luego la casa de los Nasa, el territorio de los Nasa, la comunidad como casa colectiva, la casa de cada familia y el cuerpo, que es una casa y así como la casa tiene corazón, boca, costillas o piernas o columnas. Los pueblos indígenas son considerados pueblos por el Convenio 169 de 1889 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, y por lo tanto le impone a los gobiernos la adopción de medidas que velen por la plena efectividad de sus derechos económicos, sociales y culturales, sus instituciones, tradiciones y costumbres. Con la creación de la Constitución de 1991 se reconocieron unos derechos especiales para estas comunidades. En primer lugar, de acuerdo al artículo 7 de este código, se debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de Colombia, así como las riquezas culturales del país, según el artículo 8. De igual manera, el artículo 10 establece que si bien el idioma oficial en todo el territorio colombiano es el castellano, las lenguas y dialectos de los distintos grupos étnicos serán también oficiales en sus respectivos territorios, y por lo tanto la educación para estas comunidades será bilingüe, y además, según el artículo 68, se deberá respetar y desarrollar su identidad étnica. El artículo 246 establece que los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Según el artículo 70, el cual hace referencia al principio de diversidad cultural, se deben promover y fomentar los valores culturales sin diferencia alguna. En concordancia con el artículo 63 de la Carta, las tierras de resguardo y las tierras comunales de grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y en el artículo 72 se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre sus patrimonios culturales. Adicionalmente, aquellos indígenas que habiten en territorios fronterizos, según el artículo 96, son reconocidos como nacionales colombianos. Y en cuanto a la participación política, el artículo 171 afirma que la circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se hará por el sistema de quociente electoral, así como se asignan algunos requisitos especiales, y el artículo 176 establece un representante a la Cámara por circunscripción de las comunidades indígenas. Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia T-778 del 2005 manifiesta que las comunidades indígenas ostentan la titularidad de derechos fundamentales como sujetos colectivos del derecho. Esto es un gran paso de reivindicación social en la protección de minorías indígenas. Por ello se les otorgan derechos de naturaleza colectiva que protegen su identidad cultural y que les da la titularidad de sujetos de derechos fundamentales. Las comunidades indígenas son entonces consideradas como sujetos colectivos del derecho en nuestro país, de lo cual concluimos que poseen una gran importancia para nuestro ordenamiento, pero queremos extender la reflexión para que esa importancia no solamente se quede allí, sino que pase también a la sociedad, que a veces no manifiesta su 100% de aceptación a estas comunidades que pueden inclusive llegar a tener condiciones de vulnerabilidad y claramente son una minoría. Sin ser más, esperamos que hayan aprendido muchísimo de estas comunidades y tal vez lo vieran desde una perspectiva también un poco legal.